Esta conversación casi ridícula. Hernán Lombardi, bienvenido. ¿Al ridículo? Hago yo el ridículo, yo me llevo la marca. Vos sos político. Ayúdame con esto. ¿Cómo te evaluamos? ¿Cómo te medimos? Bueno, primero en el rol. Una cosa es cuando está en el rol ejecutivo, otra cosa es el rol legislativo. El rol legislativo, y ahí me parece que entramos al corazón de lo que estás diciendo. Hay dos cosas cuando está en la oposición. Primero, controlar y ponerle límites al poder. Hay que controlar y ponerle límites al poder. El Congreso no es una fábrica de leyes. El Congreso también pone control y límites al poder. Además, fabrica leyes. A mí no me parece un buen indicador. Yo tomo lo que dice Damián y coincido en un 80%. Primero, el gasto hay que cortarlo por todos lados, siempre. Patricia empezó diciendo, la primera medida es cortemos el gasto político por todos lados. Es una parte. Pero no es un buen indicador la cantidad de leyes. Sí, es verdad. No es un buen indicador. Pero espera, pará. Pero pongámoslo por espejo, porque es un lugar, culturalmente, es muy habitual decir qué pocas leyes hicieron. Y capaz que es mucho mejor. Que si, sí, a eso me refería. Y si cada ley te restringe una libertad, si cada ley está votada para achicarte un poquito y que el Estado te avance más sobre el individuo. ¿O cuántas leyes nunca se reglamentaron? Yo quiero ver qué tipo de leyes son. A mí, concretamente, el indicador. ¿Cuál es? Cantidad de leyes no me parece buena. Ahora, un buen indicador es la calidad de las leyes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La calidad de las leyes. Yo postulo, lo discutí ayer en mi bloque, así que lo puedo decir públicamente, hay que derogar la ley de alquileres ya, sin más trámite, basta, se acabó. Es decir, no estamos teniendo sensibilidad con este mecanismo indexatorio que permitió la nueva ley, que cada tipo que renueva su contrato no está en condiciones de pagarlo. Por ejemplo, parte de Juntos por el Cambio, vos le preguntás, ¿por qué no se trata la ley de alquileres? Bueno, porque nos parece que la ley que se va a tratar es mala. Bueno, entonces no es eso. Ahí la ley de alquiler está bloqueada por un sector del oficialismo. Bueno, el oficialismo no quiere, no la trató, no la puso. Yo le pedimos públicamente al presidente que mandara extraordinarias algo, porque el mecanismo tiene sus complejidades. En extraordinarias no pueden entrar proyectos de la oposición, sino solamente se tratan proyectos del Ejecutivo. Este Ejecutivo no mandó ley de alquileres este verano, no lo mandó. Ahora, yo a su vez estoy muy orgulloso y comparto la idea de hasta que no cesen el ataque contra la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político, no se puede sesionar. Porque estamos en un hecho institucional muy grave. Porque si no me estás destrozando a garrotazos el sistema de poderes, pero por acá me hago el tonto y te voto la ley de festejo de, no sé, la fiesta nacional de no sé qué cosa. Bueno, entonces déjame complejizar el escenario. Dale, pero sigamos. ¿Cómo entra la frase de Horacio Rodríguez Larreta? Dice, la grieta es, como dijo, es una estafa. Una estafa. ¿Cómo haces cómo encajás eso? Bueno, hoy, si hay algo que quedó, viste que en la política todos opinan y después nunca hay criterio de realidad. Hoy tenemos lo que pasó y te da un criterio de realidad. ¿Con quién vas a dialogar? ¿Está equivocado en ese planteo Horacio? ¿Vas a dialogar con un presidente Pero espera, para no personalizarlo. No, por eso. Martín Lustó dijo ayer, mira, le preguntamos lo mismo, concretamente, bajá a tierra esa frase que es un eslogan. Bueno, por ejemplo, en derecho, en la legislación laboral, por ejemplo, en despidos, hay paño para conversar, sacar las multas. Los secretarios, los gremios estarían de acuerdo, según, por ejemplo, dice Lustó, y dio algún ejemplo más de que hay peronismo que estaría de acuerdo y que está mirando demasiado a Cristina, pero que hay ahí un lugar para debatir. ¿Es real esto? No vamos a personalizar esa historia. Yo que participé activamente del gobierno de Cambiemos y de Mauricio, esa historia de que de repente va gente dentro del peronismo que va a lograr autonomía respecto a Cristina, me la están contando hace 6 años. Yo nunca los encontré, a lo mejor existen, pero cuando los ves actuar, penosamente, no lo digo contento, penosamente, actúan todos bajo el liderazgo de Cristina. Lombardi, lo que hacen de decir que Larreta y que se defienda sola, pero digo, va a hablar con Aníbal Fernández y con Cristina, es una chicana política. Si no fuera porque durante el gobierno de Cambiemos había un bloque con Diego Bocio y otros diputados más del peronismo que les apoyaban leyes, ustedes no hubieran conseguido un montón de leyes. Con lo cual, pensar que con sectores del peronismo que se van a correr el kirchnerismo, con el sector de Schiaretti, Urtubey, Randazzo, no pueden hablar, entonces están pensando
en Pablo, una lógica cerrada como el kirchnerismo, de que somos nosotros y no hay nadie más. No, yo te estoy diciendo eso. Pero yo no digo eso. No me contestes a lo que yo no digo. Nosotros decimos, evidentemente, hay que construir un proyecto y sobre ese proyecto lograr adhesiones y que efectivamente, como vos decís, durante algún tiempo, algunos apoyaron algunas iniciativas. Hoy vos mirás, y lo miro y no lo digo contento, y te digo, el bloque lo dirige Máximo Kirchner. Sí. El bloque lo dirige Máximo Kirchner. Pero van camino a una derrota para mí estrepitosa, que va a modificar cambios en el peronismo. Y te voy a agregar, ningún gobierno va a poder gobernar con lo propio. Pero Ningún gobierno va a poder gobernar con lo propio. Yo digo, porque de esa pregunta se deriva, para mí, la más interesante. Sabemos el para qué. Y es compartido Juntos por el Cambio. De ahí se deriva el cómo. Porque la primera pregunta es, ¿cómo lo hacen? Si se van a obstaculizar, te van a obstaculizar todo. Yo digo, vayamos a cómo se construye el poder en la Argentina. Solamente vamos a transformar a Argentina con ciudadanos muy movilizados a través, o atrás, si querés, de una líder, postulo yo, que es Patricia, que tenga determinación y coraje. Pero sea Patricia, Horacio, María Eugenia, cualquiera que quieras, si vos decís, lo ponemos en la Casa Rosada y que él transforme la realidad, no va a funcionar. Pero Hernán, Lo digo que no va a funcionar. vos estás hablando de un pueblo cohesionado y cuando mencionás a los candidatos de Juntos por el Cambio, están todos parados en veredas opuestas. Sí, pero deberían empezar ustedes marcando, porque justamente arrancaste hablando de la propuesta de Larreta y criticándola de cerrar la grieta. Entonces, bueno, está bien, pero primero cierren la grieta de ustedes. Pará. Vamos a la idea. Yo creo que esta idea de nos ponemos a bendecir a todos y la grieta tiene dos lados, no es así. La grieta es la metodología que tiene el kirchnerismo para gobernar. Hoy lo mostró Alberto Fernández. Sí. Por eso, diciéndose moderado encima. diciendo desde la moderación, los tipos te construyen para gobernar y te empujan del otro lado. No hay dos lados, porque si no, te pones en el medio del arroyo y dices, qué malos estos y qué malos estos. No es así. La grieta es un sistema que tiene el populismo estudiado, los populismos de derecha europeos lo hacen prácticamente todos los días para fracturar la sociedad. Entonces nosotros lo que hemos hecho es defender con un montón de dirigentes y con la gente en la calle de esa agresión a la cual te sometió el kirchnerismo. Y eso sucede. El tema es que ahora tenés una sociedad absolutamente indiferente. Totalmente. Una de las cosas que contaba recién Oliveto acá es la sensación de tristeza y de resignación y apatía. Eso, digamos, Y eso conspira en contra de lo que estoy diciendo. Cuando le preguntábamos justamente qué hacía falta para que la sociedad reaccione, hablaba de un liderazgo que hable de un futuro posible. Totalmente. Y ya. A eso voy. No, ya no. Si le decimos ya... No, quiero ya que decía con metas cortas, digamos. Claro. Pero pongamos un ejemplo exitoso, porque si no pareciera que no hay ejemplos exitosos. Los padres organizados le abrieron las escuelas al kirchnerismo porque se salió con una muy buena coordinación y se abrieron las escuelas cuando el kirchnerismo no quería abrirlas. Quiere decir, yo creo en la energía de la sociedad, que no es solamente salir todos los días a la calle. Pero hoy esa energía está pinchada. Totalmente, está pinchada, pero porque estamos, ¿cómo no va a estar pinchada? Yo escuchaba hoy y miraba, te hablan de energía. Vos viste lo que fue la catástrofe que hoy, y no quiero hacer casuística porque... Hablamos ya bastante de eso. Pero vos te das cuenta. Sí. A ver, Pero ahora, Te quiero llevar, por ejemplo, nos escribe Fabio Ketla, que está mirando el programa, y coincide con Lomar, dice, el Congreso no debe ser una fábrica de leyes, hay otros roles legislativos. Dice, como malamente queda demostrado con el juicio político, en Argentina sobran leyes, debería haber sesiones de derogación, y acá va el punto que yo te quiero preguntar. Si en un año el Congreso reforma el marco laboral, una sola ley, sería de enorme utilidad. Pregunta, ¿hay, si ganara, por supuesto, Juntos por el Cambio, posibilidad de modificar, no digo una reforma laboral, digo un marco laboral? ¿Hay con quién acordar esto? yo creo que sí. Bueno, pero antes Yo creo decían que lo sí. del diálogo. Yo iba a pensar lo mismo. pero hay que Vos decías conocer que no eso. diálogo. Pero por eso digo, decís que hay gente con la que no se Pablo. puede hablar, pero vos si querés hacer una reforma laboral, tenés que sentarlo a Héctor Daer, a la CGT. Sí. Tenés que sentarlo a Gerardo Martínez, a la construcción. Dijiste Sin dos. eso, Y- sí, te y estoy a la- diciendo dos no, hombres no, poderosos. Y a la Déjenlo parte, contestar. y a la parte del Pero Congreso y a la parte del Pablo, déjame Congreso que no te contestar a mí, acompaña. Yo no sé, el conductor es el señor. Déjenlo contestar. Estoy de acuerdo. Pero por supuesto que es así. Yo lo que digo que la forma es, primero, tener una enorme cantidad
de energía popular, parte de las cuales se expresa en el voto, y por supuesto que eso se logra así. Si yo fuera la historia, vamos a la historia del 83 a la fecha, ¿por qué? ¿Cuándo se le empieza a pinchar el poder al presidente Alfonsín? La ley Muchi. ¿Saben cuántos meses fue? Era un cambio laboral. ¿Cuántos meses fue después que asumió Raúl Alfonsín? Muy 3 meses, 4. Sí, muy poco. Digamos la verdad. Cuando vas a otros gobiernos Está bien, pero ahí que me querés decir, porque entonces? o sea, la reivindicación No, gigante. cuando vas algunos no tuvo timing, todavía no tenía el Está bien, volumen. está bien, todo que Bueno. cuando vas, por eso yo hago una analogía. Cuando vas al gobierno de la Alianza, cuando se habla de la Banel, con todas esas cosas, después quedaron totalmente desacreditadas. ¿Por qué? ¿Cuál era la ley que se estaba discutiendo? La ley laboral. Entonces, no seamos ingenuos. Yo estoy de acuerdo que hay que construir una mayoría consistente, sobre todo hay condiciones objetivas, porque los sindicalistas, muchos de ellos, ya no cobran la cuota sindical porque no hay trabajadores en Hernán, blanco. el próximo gobierno va a tener un Senado igual a ese. El mismo Senado va a tener el próximo Bueno, yo creo gobierno. que- Entonces, si ustedes no establecen, después de una derrota del peronismo, que creo, insisto, Sí. va a ser contundente, marcos de acuerdo a nivel de Pero toda la pará, sociedad, pero si permitís pero yo que no me pueden meta hacer en tu vida, cambio de yo nada. ¿me Pero yo puedo no meter estoy- en tu vida? Sí, dale. Preguntale esto que yo te digo. me da miedo. No, Usted, tranquilo. por su profesión, no temas. licenciado. De preguntarle, vos, Pablo, hace esta, que es muy tramposa. Vos, Pablo, ¿a qué te referís y con quién lo harías? Bueno, Preguntáselo. pero él dio 2 nombres. yo te digo, Yo coincido sentás con a, Héctor. Hablalo vos. sentás a Héctor Dá de la CGT, sentás a Gerardo Martínez de la construcción, que van a seguir siendo poderosos, lo sentás a Cavalieri de los Comercio. mercantiles y vas a empezar a hablar de determinadas cosas, porque ellos también van a querer. Y vas a tener siempre enfrente a los Moyano. Y eso es así. por eso, pero- Vos tenés, el kirchnerismo te enseñó que tenés que tener Pero enemigos. solo Que lo los que enemigos estamos- sean los Moyano. Lo que estamos conversando es la secuencia de los hechos. La secuencia de los hechos es, aún para esos nombres que vos das, porque también han sido aplaudidores de Alberto. A ver, no me vas a vender... Hoy mismo. Está bien, pero eso va a ser siempre Bueno, así. ya sé. Entonces, la secuencia de los hechos es, para que eso suceda, primero tienes que tener un triunfo muy fuerte, Claro que sí. con la gente muy movilizada, diciendo y denunciando todas las después me acusan que hablo con palabras raras, las canonjías que tienen estos tipos, que se han hecho ricos a costa de todos nosotros, sindicalistas corruptos, piqueteros que viven de la miseria de la gente. Primero tenés que triunfar con mucha valentía y mucho coraje y diciendo la verdad. Y además, después de eso, por supuesto que tenés que convocar. Lo que yo digo que la secuencia de los hechos no puede ser invertida. Cuando invierto la secuencia de los hechos, me meto en un problema. Pero Hernán, ¿Por qué Cavalieri querría dejar un sistema en el que se ha hecho millonario? Pero Porque Pero- van perdiendo afiliados. Sí, pero para es un Hernán, tanto ahí... naif. Dale. Es un En tema el- para no, pensar no que es- A ver, Cavalieri- digamos que la charla se puso interesante. Sí, Pero Pará, busquemos ahí- fotos de Lo único sindicalistas con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Sí. Y a los que te nombré Porque y a los varios necesitas. perdón, El y a varios pesados más los de vas a Macri con los encontrar. sindicalistas estaba casi cerrado para avanzar con algo. Claro que sí. Y Pablo Moyano fue, según se cuentan que sí. crónicas, fue el obstáculo. Pero claro que sí. Pero el tema, Hernán, ahí es... Cavalieri va a que, renunciar alegremente eh, a todas sus canonjías. Yo no Sí. conozco a nadie, la verdad no va a pasar. no conozco a nadie. No, pará, quiero No, decir no quiero- esto. Está embalada. En el Congreso, indefectiblemente, con una situación inversa a la de hoy, posiblemente van a tener hoy un oficialismo que va a ser oposición que no va a ser sencillo. Entonces, con esa gente van a tener que sentar a negociar, a tenemos que entregar el- discutirse, a yo te dialogar. te lo digo con toda porque si con no, toda franqueza. esto es Dale. lo que quiero decir, si no el Congreso termina siendo una suerte de disputa de la política, Bien. pero de la política partidaria, Ok. y por eso pierde Yo tanta no te pod- credibilidad de yo te cara a la escuché. sociedad. No te podría mirar a los ojos si por eso que vos decís tenemos que entregar cualquier cambio en la Argentina y seguir en esta decadencia. La decadencia, yo te entiendo, pero entendé que la gente que hoy, porque hicieron toda la demagogia con las tarifas eléctricas, no hubo inversión en energía y hoy la gente se tuvo que volver a sus casas caminando. O tiene el tipo que tiene un kiosco, combinaba uno pobre, que se le derriten los helados. ¿No nos dimos cuenta que este sistema no funciona más?
vamos a entregar la posibilidad de Hernán, cambio. No Quiero- estoy diciendo yo creo eso, que no hay que- estoy Cuando diciendo Juntos por el Cambio eso. estuvo en el poder. Digo, van a necesitar dialogar. Sí, digo. pero vos estás hablando de no las se tarifas puede. La mayor energéticas. gente tengas en el diálogo, menor va a ser el cambio que vas a hacer. Pero ya Pero lo ¿y tuvieron cómo la lo haces en el oportunidad. Congreso Este es el tema, sin chicos. eso? Pero, Hernán, lo tuvieron con Juntos por el Cambio, Sí. tratar el tema de las tarifas energéticas y se quedaron a mitad de camino. bueno, pero no, a mitad- no estoy tratando de Pero juzgar a la pasaron, gestión de Rolo, Juntos yo por el pienso que Cambio. Rolo, seamos pasaron- justos, Rolo. Hay Y una lo toma mismo- de no, pero Rolo, conciencia seamos también, justos. pasaron Primero, varios años. Hay una toma de conciencia. Nosotros, el 90% de la tarifa pasó a ser parte de los usuarios y solo el 10% de los subsidios, y de nuevo se invirtió. Seamos justos. Tanto es así que hasta el Seamos peronismo, justos. digamos, salvo el kirchnerismo duro, ya estaba programada una segmentación de tarifas y Pero- una suba de tarifas. Que nunca la hizo Que ni la nunca hará. se- Pero porque ahí les pusieron Pero un nosotros- freno de mano. ahora- Pero tenés más consenso que Pero, Rolo, antes. pero además, si no estaríamos criticando, yo digo, por los dos lados no vale criticar, porque si no estaríamos diciendo, ustedes subieron poco No. las tarifas. Quiero- Rolo, Pero Quiero estamos hacer- hablando de la favor. necesidad de un pueblo movilizado cuando por el otro lado sabemos que hay una apatía generalizada y un descreimiento total de la quiero clase hacer dos política. comentarios. Quiero Uy, hacer un un comentario, descreimiento. una Pero la pregunta. única forma que haya... Yo no coincido con lo que están diciendo en parte. Me parece que también hay una demanda de cambio que es muy nítida. Sí. Que la gente no esté todo el tiempo en la calle con una cacerola o con esto que en lo otro, no significa que no haya una demanda de cambio. Es de todo el 100%, no, pero hay una parte muy significativa de la sociedad que quiere que algo nuevo pase. Después, sí. con cuánta paciencia va a acompañar, Dios lo sabrá y lo veremos todos. Lo que digo es, son dos fenómenos en paralelo. Apatía, sí, pero hay una demanda de cambio. Lo Y que pasa es mesa que todavía corta no se- también, y poca tolerancia. la oferta regula la demanda. Cuando esté claro quién va a ser el precandidato a presidente o el candidato y cuál es el plan, me parece que van a ir calentando motores. Claro, pero que Rolo. pierda acompañe, ¿A ¿eh? dónde- qué Porque haces que pierda ahora? acompañe. Eso. Porque si Por ustedes, supuesto. si ustedes se siguen chicaneando con que Bullrich le dice que la Cunza es un tibio y que de la Reta le dicen que Bullrich le manda tibio, ustedes muestran qué- eso, pero qué tiene esa de- demanda. pero- ¿Cómo que no? pero Vos yo estás no digo diciendo eso. ¿Qué te asusta la gente. de No, eso? lo que digo es que se creen que el kirchnerismo, o gritándole a Alberto Fernández en el recinto, o diciéndole chorra a Cristina, que tiene una condena por corrupción en la justicia, ganan la elección. No la ganan. Ellos saben hacer elecciones mejor que ustedes. Entonces, si ustedes están en la chiquita de pasarse factura pero- y de contestarse los tweets, la gente, esa demanda de cambio va a ir para cualquier yo no lado. estoy en ¿eh? eso. Yo lo que sí te digo, convoquémonos una epopeya. No es fácil. Convoquémonos una épica. Aún, viste, las grandes épicas surgen donde parece que todos estuviéramos cansados y apáticos. Si no nos convocamos una epopeya y nos convocamos a ser exclusivamente administradores haciendo populismo light, no va a funcionar. No hay epopeya sino un populismo light. La epopeya es un cambio. Y esto no quiere decir, por favor, que nos pongan como adversarios del diálogo. Nosotros, y la gente a mí me conoce, la conoce a Patricia, lo conoce a Mauricio. En cualquier sociedad normal, seríamos tipos racionales, moderados y centristas. Lo que pasa es que el kirchnerismo trasladó todo a un lugar que te hacen aparecer como fanáticos a tipos que somos racionales, moderados, que tenemos vidas, que conocemos el mundo, que tratamos de lograr las cosas hablando y dialogando. Nosotros no somos fanáticos. Te transforman en fanático lo que te hace hoy Alberto Fernández. ¿Vos viste lo que hizo hoy? Las mentiras que dijo. ¿Qué espera la gente? ¿Que lo dejemos pasar y lo felicitemos cuando pasa? Yo te digo, yo intenté una ironía. Fui yo. Borón, bom, para Alberto Claro. la reelección. O sea, que nadie se lo cantaba, pobre, viste, lo miraban los que... Vos estabas ahí, yo, vos claro. iniciaste Sí, ese ya cambio. empezó. Claro. Se confesó. Ella lo miraba. A ella, a la gran hermana, él le lleva ofrendas, le lleva tributos. Y a la gran hermana nada le alcanza, lo mira así, lo mira. Digo, ese es lo que está gobernando la Argentina. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No hay que ponerle Se límites. unen, se unen. Pero nosotros sí, eso sí. No. Me permiten, Eso Damián sí, Dipachi. pero hay que ponerle límites. Damián no se puede Dipachi. dejar de poner límites. Yo quería hacer dos salvaguardias y una pregunta al debate abierto. En principio, cuando yo planteo el gasto del Congreso y hablo de la productividad, justamente hablo sobre la calidad. Digo, si efectivamente estoy diciendo que se prometieron leyes que ni siquiera se trataron, bueno, efectivamente, Pablo, lo que estoy diciendo es se gastó y no se trató lo que se prometió en la apertura del Congreso anterior. Entonces, Pero efectivamente, por no estoy hablando... supuesto que está bien el planteo de busquemos Bien, un Damián, indicador. claro, Está claro, bien que se exija, exactamente, está bien, Damián, exactamente. está claro. Y la otra pregunta es esto de la grieta o no grieta. Porque también el debate es decir,
hay dos temas en Argentina que son la mayor preocupación de la gente, la inflación y la seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si uno de los mayores debates es la inflación, ¿no se puede hablar que hay que ajustar el gasto público? Ustedes van a hacer campaña diciendo que esto es una fantasía, que ayer la moratoria previsional irresponsablemente se sancionó una ley que no está en los recursos, que el sistema de sostenibilidad jubilatoria argentina está en el puesto 39 de 40 países medidos, que es el peor uno de los peores del mundo, que no están los recursos y que usted le tiraron 10 millones de piedras. Ustedes van a hacer una campaña diciendo que, señores, quédense tranquilos, lo que sancionaron ayer nos los van a venir a reclamar mañana y ustedes no lo van a decir en campaña. Primer punto. Y segundo punto, seguridad, que es el otro tema. Y en términos de seguridad digo, cuando te cortan toda la avenida Corrientes, ¿qué, no hay grieta ahí? ¿Cómo no va a haber grieta ahí? Por eso. Cuando matan a un tipo en la calle, ¿cómo no va a haber grieta? Tenemos que hablar de grieta. Eso es inadmisible y es grieta. No hay posibilidad, Hernán, de que digan, no, bueno, la grieta, unamos, no. No hay posibilidad. Están cortando la vida a la gente, están matando gente y están incrementando el gasto público. Me gusta que coincidamos también. Bueno, pero lo tienen que decir más ¿sabés cuál es la expresamente diferencia? así. Que esa diferencia que vos... Dipache, ¿qué te han dado de beber? El cambio cultural. ¿Qué te Por suerte tenemos un ¿Qué cambio... te han convertido, Dipache? Pero tenemos un cambio, No, me cultural, gustó, dale. un cambio cultural profundo. Por suerte tenemos un cambio cultural profundo. Cuando vos antes decías, acabamos de ver un trabajo sobre aerolíneas. Aerolíneas sigue siendo una vergüenza. Hoy el presidente se ufanó de lo que había hecho con aerolíneas. Sí. Aerolíneas Argentinas, los números es una vergüenza. Y eso alguien lo paga. Yo lo que siempre digo es, la sociedad argentina tomó conciencia de que alguien lo paga. De que no hay almuerzo Sí. gratis. De que la inflación te hace pagar todas esas cosas. Que cuando no aumentan las tarifas, entonces hay subsidios. ¿Qué hace con los subsidios? Alguien emite. Tenemos que ir al equilibrio Bueno, fiscal pero está de bien. forma inmediata. Bueno, pero está eso es claro. lo bueno que está, es que está en la gente hoy. Antes era más difícil. Ojalá que sea así, ojalá que explote el Twitter de Solo una vuelta más y todo el mundo esté hablando de esto, ojalá. Bien. Gracias por haber venido. Asignado. Gracias a vos. Gracias, estimado Damián. Vamos a hacer una tanda.